La idea es que vamos a hablar de un tema que puede ser bastante básico en ciertos aspectos, pero que son críticos para ciertas aplicaciones y para ciertos proyectos, o bueno, diría yo que casi prácticamente todos los proyectos en los que nosotros eh, entramos cuando estamos viendo diferentes soluciones de señalización digital. Entonces, la idea es cómo elegir esa tecnología adecuada para esos diferentes proyectos que se nos presentan en nuestros países, en nuestras regiones, y pues poder entonces, tener un mejor discernimiento al momento de elegir esa tecnología. Gracias nuevamente, Víctor. Ya Víctor hizo una presentación mía. Para los que no me conocen, mi nombre es Horacio Alzate, gerente de producto para toda Latinoamérica de tres líneas de producto, todo lo que son proyectores, pantallas profesionales y la parte de DirectView LED. Y hay una parte también que encaja en la parte de pantallas, que son todo lo que son monitores para escritorio, pero enfocados mucho en la parte de artes gráficas o diseños gráficos. Entonces, bueno, vamos a darle aquí comienzo a nuestro tema del día de hoy. A lo último vamos a tener la oportunidad de tener Q&A o preguntas y respuestas, entonces ahí vayan escribiendo sus dudas, sus preguntas y a lo último entonces podremos ir respondiendo todas esas dudas que tengan después de la presentación. Entonces, bueno, definitivamente tenemos que tener claro que el cliente debe ser nuestra prioridad en todo lo que nosotros hagamos, pero tenemos también que entender y tenemos que definir qué es lo que realmente el cliente desea para poder entonces decidir y poder entonces entender qué es lo que el cliente va a necesitar. El cliente muchas veces llega con unas ideas pues, casos puntuales. O sea, tengo clientes que a veces llegan que quieren utilizar proyección para utilizarlo en un parque a plena luz del día. Entonces, pues nosotros como expertos le tenemos que también guiarlo, los tenemos que ir dirigiendo un poco y decirles, mire, esta solución no es la idónea para lo que usted está tratando de hacer. Entonces, tenemos que ir encaminándolos. Entonces, pero ejemplos básicos. Y también le tenemos que preguntar a nuestro cliente qué es lo que desea ganar al agregar esta tecnología. O sea, ¿cuál es el propósito de añadir? O sea, quieren volverse pues más tecnológicos, quieren generar más ventas, quieren generar más tráfico, quieren generar un mayor impacto publicitario, quieren tener a su audiencia cautiva, quieren tener a sus clientes informados, dónde los vamos a estar instalando, van a ser en aeropuertos, van a ser en pasillos, van a ser en el área de transporte, van a ser en fábricas, van a ser en hoteles, en la parte de retail. Entonces tenemos que ir empezando a definir realmente cuál es esa necesidad y cuál es ese deseo que el cliente tiene para poder nosotros irlos guiando. ¿Ok? Aspectos básicos que tenemos que considerar. Y esta no es la primera vez que yo doy esta presentación, yo la he dado varias veces, pero siento que la tengo que repetir porque cada vez que la doy, la gente cuando ve estos aspectos, la gente dice, sí, esto todo es re básico, o sea, aquí no hay ciencia. Pero cuando empezamos a indagar y a meternos entre todas las diferentes de los diferentes aspectos, nos damos cuenta que muchas veces obviamos o no nos damos cuenta que no estamos haciendo las preguntas adecuadas o que no les estamos haciendo esas preguntas críticas que van a permitir que podamos tener un proyecto o una solución exitosa. Una de ellas, el primer aspecto que debemos de considerar es la tecnología. ¿Qué tecnología es la que vamos a recomendarles a nuestros clientes? Llámese pantallas, llámese proyectores, llámese DirectView LED. ¿Qué es lo que le vamos a presentar? Porque muchas veces nos damos cuenta que a veces estamos recomendándole a nuestros clientes tecnologías que no son las apropiadas, porque queremos ahorrarnos unos centavos o que no le estamos dando, dentro de una misma solución, le estamos dando el producto que no se va a adecuar a la solución. Entonces, aspectos a considerar: presupuestos, crítico. Presupuesto tenemos que saber de antemano con qué estamos contando.
¿Vamos a usar esta tecnología en interiores o vamos a utilizarla en exteriores? La distancia, o sea, ¿a qué distancia vamos a hacer, se requiere este proyecto de señalización? ¿Qué tanta luz ambiental tenemos en el sitio o en el salón o en el auditorio para poder entonces hacer una recomendación apropiada? Instalación. Estamos tomando en cuenta todos esos detalles que debemos tener para poder hacer una instalación, un adecuamiento correcto. Tenemos que tenerlo presente. Tema de servicio y mantenimiento. También lo tenemos que tener muy presente, porque son cosas que a veces se nos pasan por alto y a veces solamente estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo una caja, pero se nos olvida todo lo demás que conlleva esa venta, no es solamente la venta del producto. Entonces, perfecto, cuando estamos aquí definiendo tema de la tecnología, vámonos específicamente, vamos a decir con qué nos vamos a ir, o sea, o necesitamos, o sea, qué es lo que va a cumplir ese objetivo, ese requisito del cliente. Lo va a hacer proyección, lo van a hacer pantallas, lo van a hacer módulos LED, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, vamos a arrancar aquí, vamos a empezar a definir dentro de las mismas tecnologías, ¿cuál es la que vamos a escoger? Entonces, vámonos con la parte de proyección. Tenemos que preguntarle a nuestro cliente o tenemos que definir qué tan crítica pueden ser las aplicaciones. Necesitamos algo donde la resolución es lo más crítico que tenemos dentro de esa solución, o va a ser el color. Entonces podemos decir allí, bueno, si es algo de resolución, necesitamos que sea totalmente claro, crisp. Entonces, bueno, vamos a tener que recomendar proyección DLP. O no, ¿sabes qué? El color va a ser definitivamente lo más importante dentro de esta aplicación, pues entonces podemos empezar a considerar LCD. Por eso es que muchas veces entramos en esa batalla de no, que es mejor DLP o es mejor LCD. No es que ninguna sea mejor que la otra, simplemente este tipo de tecnologías tienen mejores resultados para diferentes aplicaciones o ambientes. Entonces, por eso es que tenemos que determinar si es DLP o es LCD, para así entonces hacer la recomendación adecuada. Tenemos que entonces definir si nos vamos a ir con tecnología de lámpara o nos queremos ir con tecnología láser. Importante. O si nos vamos a ir con tecnología LED, o si nos vamos a ir con un híbrido, o si nos vamos a ir con un chip DLP, o nos vamos a ir con 3 chips DLP, o LCD con láser, o DLP con láser. ¿Qué es lo que vamos a escoger? Entonces tenemos que empezar a hacer esa diferenciación. ¿Y por qué, por ejemplo, escoger lámpara versus láser? Primero, en términos de costo, pues la lámpara va a ser mucho más económica, entonces nos va a encajar perfectamente con la parte de presupuestos. Pero, ¿qué está pasando? Hoy el mercado realmente está empezando a cambiar y láser se está convirtiendo en esa tecnología que está tomando prevalencia en nuestros proyectos, y poco a poco estamos viendo que el láser es lo que se está lo que la mayoría de las soluciones se están inclinando. Sí, el láser todavía puede ser un poco más caro, pero con el tiempo los costos se han reducido muchísimo. Entonces, ¿por qué escoger lámpara y no escoger láser? ¿O por qué escoger láser y no lámpara? Láser definitivamente tenemos la ventaja de que no requiere ningún tipo de mantenimiento. No hay degradación de la luz. No, entonces, esos son aspectos importantes en los que tenemos los que tenemos que considerar. Y con la lámpara, sí, es más económica. Si se presenta algún tipo de falla con la lámpara, pues lo más sencillo es que podemos hacer el intercambio de la lámpara y nos va a ser una solución pues mucho más rápido y menos costosa. Tecnología LED. La tecnología LED es, bueno, más que todo, hoy estamos viendo mucho híbrido de LED y láser, que es donde tiene similitudes con la tecnología láser, sin embargo, tiene mucho del rendimiento de tecnología de lámpara. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la tecnología
la tecnología LED. Sí, no necesitamos mantenimiento, no necesitamos cambiar filtros, no necesitamos cambiar lámparas, pero ¿qué pasa? La calidad de la luz o la calidad del brillo puede ser buena durante el primer año, los primeros meses, los primeros 18 meses, pero después hay una degradación muy importante y podemos perder más de un 50-60% de la calidad de esa luz. Entonces, ¿qué termina pasando? Que obtuvimos un producto a un precio atractivo, sin embargo, la calidad del producto no es la idónea. Entonces nos vamos a quedar cortos porque entonces ya no vamos a tener un producto de calidad. Perdemos mucha luminosidad por esa degradación que existe en la luz, cosa que no existe con láser. Y que en la lámpara también sucede, hay una degradación importante, pero la lámpara la podemos reemplazar. En cambio, los módulos de LED no los podemos cambiar. Entonces, ahí empezamos a tener esos diferenciadores y del por qué una tecnología puede ser más costosa que la otra. Si vamos a tener, por ejemplo, necesitamos una aplicación donde el proyector se requiera estar prendido 24 horas, 7 días a la semana. Si ustedes me preguntan, ¿les recomendaría proyección láser con LCD? No, no porque no es la tecnología que ha dado muestra que es la de mejor rendimiento para ese tipo de aplicaciones. Entonces, en ese caso, recomendaríamos DLP láser. Si vamos a hablar, por ejemplo, de grandes auditorios, pues obviamente no nos vamos a ir con tecnología DLP de un solo chip. Tenemos que ya hablar de tecnología DLP 3 chip para asegurarnos, obviamente, esa calidad en las resoluciones, esa calidad para las distancias y tenemos que esa calidad con referencia a la luminosidad. Entonces, ahí vamos viendo las diferencias, las diferentes tecnologías que debemos ir escogiendo con respecto a los proyectores. Aquí lo que les hablaba un poco también, ¿por qué escoger la tecnología láser? Porque el láser obviamente nos ayuda a tener un mejor, en términos de costo de propiedad, pues puede ser más caro al inicio, cuando vamos a hacer esa adquisición, pero a la larga, porque no tenemos ese costo de mantenimiento, nos va a ayudar a tener que al final de vida del producto termina siendo más económico un proyector láser. Pero muchas veces se define la compra por ese presupuesto inicial que tenemos para la compra. Les hablaba de las posibles fallas que podamos tener versus la lámpara versus el láser. La lámpara puede tener diferentes tipos de falla, pero el hecho de simplemente la facilidad de poderla cambiar se nos facilita esa venta, porque pues, o sea, si el cliente tiene un problema, pues lo podemos resolver mucho más rápido. Cuando tenemos un problema con una fuente de luz láser, pues es un poco más complicado porque entonces tenemos que desinstalar el producto, cambiar la fuente de luz o muchas veces tener que cambiar el proyector como tal. Entonces, esas son ventajas y desventajas de cualquiera de las dos tecnologías. El brillo constante, lo que les decía. El brillo constante es crítico, especialmente en el láser, porque el láser se mantiene constante durante la vida útil del proyector. Podemos decir que hay de pronto la degradación de la luz es mínima y podemos tener de pronto una pérdida durante esas 20.000 horas de alrededor de un 10 hasta un 15% de pérdida, que realmente no es crítico para las aplicaciones. Pero también cómo podemos que dependiendo el brillo, al que lo estemos utilizando, pues obviamente podemos inclusive seguir alargando la vida útil del proyector. Pues obviamente si lo bajamos a un 80% o a un 70%, pues obviamente vamos a incrementar las horas, o vamos a alargar la vida útil del proyector.
Algunas consideraciones que también tenemos que tener en cuenta con respecto a nuestras audiencias es que generalmente los proyectores no tienen ningún tipo de problema en los ambientes donde los utilizamos. Ahí solamente hay un par de productos que ya son generalmente los de mayor luminosidad, donde sí hay unas consideraciones regulatorias para que no haya ningún tipo de afectación con nuestra audiencia. Generalmente los proyectores de alta luminosidad pueden entrar en un grupo de mayor riesgo, pero se tiene que cerciorar, o sea, nos tenemos que cerciorar que ningún tipo de ese láser o esa tecnología pues no entre definitivamente en contacto tanto con la audiencia como la persona o las personas que están recibiendo esa luz directa de la proyección. Ya después cambiamos un poco, y aquí estábamos hablando un poco de la parte de tecnología de la proyección y por qué utilizar proyectores. Proyectores los podemos utilizar. Ahora vamos a entrar un poco más en detalle a lo largo de la presentación, donde vamos a empezar a ver un poco de diferenciadores con respecto a los presupuestos. Cuando ya estamos hablando de la tecnología LCD, estamos hablando básicamente de pantallas. Entonces aquí con pantallas queremos determinar qué tipo de pantalla la que vamos a utilizar. La vamos a utilizar de bajo brillo, de alto brillo. Queremos unas pantallas que ya estén o que ya vengan calibradas. Queremos pantallas que las podamos poner de forma landscape y de forma portrait. Y muchas veces, y esta es aquí donde yo me enfoco bastante, porque nos vemos, y especialmente en nuestra región, siempre nos vemos con ese dilema de que nos están pidiendo televisores. Y tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo un televisor que una pantalla profesional. Y créanme que por mucho que lo repita y por mucho que lo diga, siempre, 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 siempre nos estamos topando con el por qué yo tengo que utilizar mejor un televisor y no quiero pagar ese diferenciador, que es lo que nos vale una pantalla profesional. Empezando por el tema de la reflectividad del panel. Los televisores tienen reflectividad, o todo, mejor dicho, todo lo que sea para el uso, para el uso retail o uso para el hogar. Generalmente los paneles son tienen alta reflectividad, mientras que todas las aplicaciones o todos los productos que son para uso profesional o comercial, empresarial, siempre vamos a ver que tienen menor reflectividad. E inclusive dentro de los mismos productos, dentro de las mismas pantallas, vamos a ver en niveles diferentes de reflectividad. Entonces, muchas veces cuando estamos haciendo comparativas, tenemos que definir qué tanta reflectividad podemos soportar en el ambiente. Y es allí donde entonces tenemos que determinar si una pantalla, una marca o un modelo dentro de la marca, pues realmente es la que va a cumplir con ese objetivo. Muchas veces no comparamos manzanas con manzanas o naranjas con naranjas, sino que estamos comparando peras con manzanas o naranjas con peras, pero no comparamos productos con características similares. Entonces, por eso muchas veces podemos tener un diferenciador importante de precios. Si hay un diferenciador en precios, siempre nos cuestionamos el por qué ese equipo, que es mucho más económico, ¿por qué es mucho más económico? Simplemente porque el fabricante lo produce más económico. No, tienen que generalmente, cuando tenemos esos costos tan atractivos en productos, generalmente estamos perdiendo en características o en calidad del producto. Entonces tenemos que tener un poco de cuidado. Vamos a poder monitorear, vamos a poder administrar estas pantallas remotamente. Van a tener esa capacidad. Van a tener, como lo mencionaba hace un par de minutos, van a tener la capacidad de poderlas rotar, de ponerlas en landscape. Tienen la capacidad de agregarle más de una imagen a esa misma pantalla. Puede ser multidisplay, o sea,
tenemos que empezar a indagar un poco más de todas esas necesidades futuras que pueda tener nuestro cliente también. Va a tener la posibilidad de agregarle o tener una ranura para un OPS, o solamente le podemos conectar un media player, y vamos a estar limitados en el aspecto en la parte de las instalaciones. Entonces tenemos que empezar a indagar un poco más cómo abordamos esas diferencias entre los diferentes productos que nos están ofreciendo. Y por último, la tercera tecnología de la que vamos a hablar aquí estamos hablando de la tecnología de Direct View LED, que básicamente son píxeles que generan luz y están determinados, vamos a escuchar mucho las palabras pixel pitch, que están realmente definidos es por el espacio que hay entre esos píxeles. Entonces, siempre vamos a ver, vamos a escuchar píxeles de 1.2, de 1.5, de 1.9, 2.5, 3.8, 4.5, 5.8. Bueno, ahí vamos viendo diferentes tamaños, pero esos diferentes tamaños siempre los vamos a ir viendo para diferentes instalaciones. Y aquí realmente con esta tecnología Direct View LED, que es la que está tomando también mucha relevancia en el mercado, porque lo hemos estado viendo que ya especialmente para instalaciones en exteriores e inclusive en cine estamos viendo que ya están empezando a reemplazar mucho de la parte de proyección por este tipo de tecnología, o inclusive en salas de conferencias también estamos viendo que se está reemplazando, pero también tenemos que tomar en cuenta es el tema de que son mucho más delicados, que no son no son tan robustos como lo podemos ver con otro tipo de tecnología. Bueno, vamos a escapar aquí un poco de esta parte. Bueno, vamos ahora sí a entrar un poco a la parte de presupuestos. Y lo más importante cuando estamos viendo la parte de presupuestos es entender esas limitaciones que pueda tener nuestro cliente antes de decidir qué tipo de producto es el que le vamos a recomendar. No queremos entrar en un proyecto que sabemos que el cliente de entrada no lo va a poder pagar. O tampoco nos queramos quedar tan cortos que donde el cliente pueda tener un mayor presupuesto y le estamos dejando vacíos donde podemos realmente poder integrar una mayor solución. Entonces, las soluciones típicas que podemos ver aquí, como lo pueden leer, es los proyectores nos ofrecen la imagen más grande al menor costo. Eso lo tenemos totalmente claro. Sin embargo, la tecnología de pantallas o los LCD nos pueden ofrecer ese mejor pixel pitch o esa mejor resolución por el dinero que estamos pagando. Sin embargo, los LED tienen, sí, los costos más altos, pero también nos están ofreciendo o nos pueden ofrecer un tamaño ilimitado. Y aquí vamos a hacer unos cálculos básicos, unos cálculos que podemos, o sea, para poder hacer ilustrativo el tema de lo que les estaba hablando en la diapositiva anterior. Y es que si tenemos un proyector de 10.000 lumens, una resolución de Ultra WXGA, precio calle, $20.000, pero tiene una vida útil también de 20.000 horas. Ok, hasta ahí estamos bien. Sin embargo, nos vamos a la misma solución, del mismo tamaño aproximadamente, que va a ser una solución de pantallas de 55 pulgadas, un 3x3, pero estamos hablando de que la solución ya no nos va a costar 20.000, sino que estamos hablando de que nos puede costar $60.000, pero también estamos más que duplicando la vida útil del producto. Punto importante. Entonces estamos viendo que queremos un producto más económico, menos horas, más horas, mayor costo, y sin embargo estamos viendo que la tecnología de Direct View LED a un pixel pitch del 2.5, estamos hablando que nos puede costar 3 o 4 veces más que un proyector o el doble de un proyector. Sin embargo, estamos hablando de que nos puede dar una vida útil de unas 100.000 horas. Entonces siempre lo vamos a tener en temas de presupuestos, que es lo que nos va a salir siempre más barato. Podemos irnos con láser más económico, la tecnología del medio siempre va a ser la de pantallas, pero la más cara siempre va a ser la de los módulos LED.
Ok, otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es dónde vamos a instalar el producto. Y créanme que aquí también muchas veces nos pide productos, no, mira, es que quiero una pantalla de las pantallas que ustedes tienen de esas para los salones de conferencia, pero yo necesito ponerla en exteriores, pero va a estar bajo techo. Entonces no es el hecho de que el producto vaya a estar bajo techo, sino que es que hay productos que son hechos para interiores y hay productos que son hechos para exteriores. Entonces, empezando porque las pantallas que son hechas para exteriores o los equipos o la tecnología que son hechos para exteriores, pues van a tener mayor luminosidad o van a tener mayor brillo. Así lo tiene que ser. Y otro es el tipo del IP rating, que debe tener o debe ser resistente para todos los elementos externos o tenemos que trabajar con todos esos elementos del clima o del exterior para que el producto aguante esas condiciones. O muchas veces tenemos que conseguirle algún tipo de carcasa o algún tipo de protección para que realmente el producto resista las condiciones donde las vamos a poner. Pero generalmente sí tenemos que cerciorarnos que el equipo que estamos adquiriendo vaya a funcionar adecuadamente en exteriores o tampoco queremos un producto que está diseñado en exteriores, utilizarlo en interior, porque generalmente los productos de exteriores van a tener mayor luminosidad, mayor brillo y si lo instalamos en interiores, pues obviamente pues nadie se va a poder resistir el brillo y pues también vamos a estar desperdiciando nuestro dinero. Entonces, las tres tecnologías van a funcionar tanto en interior como en exterior. Y los proyectores pueden ser utilizados en exteriores, sí, pero generalmente lo vemos que son utilizados en exteriores, pero en la noche. Y también si vamos a dejarlos, van a estar en exteriores todo el tiempo, pues también tenemos que buscarles ese espacio y tenemos que adecuarlo con una carcasa de protección para que se pueda mantener y para que podamos prolongar la vida útil de ese equipo. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, en términos de LED, también tenemos que ver si estos módulos están hechos tanto para interior o para exteriores. Y generalmente, cuando estamos hablando de LED, el LED generalmente es el que mejor nos va a ir para tecnología de exteriores, porque aquí tenemos unos rangos de brillo muy importantes. Ellos pueden ir desde unas 2000 hasta unos 6000 candelas, a unos 6000 nits de brillo, cosa que eso no te lo va a dar ni un proyector, y te lo puede dar pantallas, pero la pantalla nunca, lo máximo que puedes ver en pantallas es alrededor de 2000, 2500, 2700 nits de brillo. ¿Ok? En temas de aplicaciones, bueno, si estamos viendo ya en temas, por ejemplo, de pantallas. Y generalmente aquí podemos, si vamos a trabajar con pantallas ya para exteriores, pues obviamente aquí van a ser más críticos otros elementos como esa resolución o la nitidez. Entonces, para eso vamos a requerir que esos equipos vengan adecuados con polarizadores para que realmente no vaya a haber ningún tipo de reflectividad y que los paneles pues tampoco se nos vayan a quemar. Bueno, esta es básicamente repetición de la lámina anterior, ahondando un poco más, pero sí tenemos que cerciorarnos de que cualquier pantalla que vayamos a utilizar en exteriores tengan un alto nivel de TNI o de ese polarizador que es lo que ayuda primero a resistir el calor y que pueda también rebotar esa luz directa que le está cayendo sobre el panel. Otro aspecto importantísimo y crítico, y aquí muchas veces fallamos en este tipo de aspectos, y es que muchas veces también por darle lo más económico a nuestro cliente, pues tal vez fallamos en no darles el
la solución, a la pantalla, a los módulos adecuados o el tamaño de solución con tal de poder entrar dentro de ese presupuesto, pero vamos a quedar mal porque muchas veces no vamos a, el producto no, o sea, no va a ser la solución más adecuada. Entonces, aquí tenemos que determinar el tamaño de la pantalla, los espacios con los que vamos a estar trabajando, los pixel pitch, y aquí pues obviamente todo esto va ligado también al tema de presupuestos, pero, y aquí por eso volvemos a hablar, o sea, un proyector siempre nos va a dar menor costo por pulgada, pero pues vamos a tener, por ejemplo, múltiples resoluciones. El LCD nos va a dar, va a ser siempre en el rango medio y vamos a tener también mejores resoluciones, aunque ya muchas veces en muchos de las diferentes tecnologías, tanto proyección como LCD, se están manejando resoluciones muy parecidas. Y el LED siempre va a tener el costo más alto por pulgada, y ahí vamos a tener una variación importante en todo lo que es el tema de la resolución. Pero todo eso va a afectar a las distancias a los que los vamos a estar haciendo instalados. Y generalmente, tanto los proyectores como los LED, no tenemos esa limitante de tamaño. Versus la tecnología de pantallas, que con pantallas, como bien sabemos, el tamaño más grande que existe es de 98 pulgadas. Entonces, allí si vamos a trabajar con tecnologías de pantallas, dependiendo del tamaño del salón, pues vamos a tener que de pronto poner pantallas auxiliares para que toda la audiencia pues pueda ver correctamente el mensaje. Distancia de visualización en el proyector. Entonces, aquí hay unos como unos pequeños parámetros, y siempre tenemos que tener en cuenta, si aquí pueden si están viendo aquí la imagen, tenemos que tener en cuenta la distancia del asiento o de los asientos, la distancia mínima del asiento desde la pantalla, y dónde vamos a poder ver, dónde vamos a tener cuál va a ser esa distancia máxima o mínima recomendada para que todo el auditorio, todos los participantes puedan observar correctamente. ¿Dónde tiene que estar ubicada una persona? ¿Qué es lo más adelante que pueden estar o cuál es lo más atrás que pueden estar? Entonces siempre aquí aquí hay unos cálculos que dice, por ejemplo, aquí lo estamos viendo, la distancia mínima de asiento desde la pantalla. Entonces determinamos es el ancho de la pantalla por 1.25, y ahí vamos a saber cuál es la distancia mínima. ¿Cuál es la distancia óptima? Entonces vamos a multiplicar el ancho de la pantalla por 1.8. ¿Y cuál es la distancia máxima recomendada? Pues entonces vamos a tener que tomar en cuenta el ancho de la pantalla por 2.35. Entonces vamos a trabajar con eso para entonces saber exactamente dónde tenemos que ubicar el proyector, dónde tenemos que ubicarlo para que todo el mundo pueda ver correctamente. Aquí también, bueno, con la parte de LCD. Entonces, tenemos que tener en cuenta también los ángulos, a qué distancias generalmente queremos que nuestra audiencia pueda ver. O sea, generalmente cuando estamos utilizando tecnología de pantallas, pues no estamos hablando para grandes distancias, estamos hablando para distancias cortas, estamos hablando para distancias, vamos a hablarlo en términos pues más prácticos, como una sala de conferencias. Ese tipo de uso es el que normalmente vemos con pantallas, y donde vamos a tener mucho más interacción. Y en términos en la parte de paneles LED, pues siempre vamos a ver que a menor pixel pitch, siempre va a ser para distancias menores, y a mayor pixel pitch, siempre va a ser para distancias mayores. Entonces, ¿cómo lo podemos más o menos definir? Y es que multiplicamos los pixel pitch por los metros, bueno, digamos, sí, el pixel pitch por metros o por pies, para que entonces ahí podamos empezar a definir esa distancia de visualización. Entonces, por cada 3 metros o por cada 10 pies, pues deberíamos ir incrementando ese pixel pitch.
Y aquí, o sea, ya para verlo en ejemplos más prácticos, donde realmente la distancia de visualización es crítica. Entonces, en todos lados, pero digamos en salas corporativas o salas de reuniones, salas de conferencias, aquí estamos viendo que estamos en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, estamos viendo que aquí estamos utilizando proyección, pero en la mano, en la parte, bueno, perdón, en ambas estamos utilizando proyección, pero perfectamente la podemos reemplazar por pantallas. Y hoy en día lo estamos viendo, que las estamos reemplazando por pantallas interactivas o colaborativas. En auditorios es importante la distancia de visualización. Aquí tenemos que determinar, o sea, qué tipo de proyección, si la luminosidad va a ser lo suficientemente fuerte para llegar hasta donde vamos a proyectar, o si definitivamente, como en la imagen, aquí en la imagen de la derecha, vamos a utilizar de pronto pantallas y vamos a hacer un video wall, pero que también, o sea, también va, ahí también tenemos que también ver temas de presupuestos, porque pues sí, la parte de las instalaciones, pues cuando estamos armando un video wall va a ser mucho más costosa que si armamos una instalación con proyectores. Si estamos hablando centros de comando y control, la visualización siempre va a ser crítica, donde van a estar ubicados nuestros operarios para realmente, para poder definitivamente determinar cuál va a ser esta distancia donde vamos a utilizar, donde vamos a instalar nuestros video walls. Si vamos a utilizarlo en museos o en iglesias, es crítico también, o en la parte de juegos, en parques de atracciones, para todo el tema de simulación, para todo el tema de grandes escenarios o eventos. Si vamos a utilizarlo en retail, en tiendas, o si es en aeropuertos, ¿qué vamos a utilizar? O sea, nos vamos a ir con proyección, nos vamos a ir con pantallas. Entonces aquí como un ejemplo ya, un resumen importante sobre la distancia de visualizaciones. Si la distancia de visión es generalmente corta, entonces vamos a irnos con tecnología LCD, que era lo que les mencionaba hace un rato. Si la distancia es más larga, independientemente de la resolución, entonces los proyectores pueden ser la tecnología adecuada, pero los LED nos van a ofrecer muchos más pixel pitch para diferentes distancias. Y vamos a tener, y con eso vamos a jugar con la resolución también, pero es la que nos va a permitir realmente jugar prácticamente en todas las distancias, ya sea corta o largas. Condiciones de luz de ambiente, en el ambiente, van a ser también bien, o sea, va a ser supremamente importante porque ahí tenemos que entonces considerar cuál es el brillo que vamos a tener con el que vamos a tener que trabajar, el contraste, el tamaño de la pantalla, la ganancia de la pantalla, si es panel high haze o no. Cuando estamos hablando de high haze, estamos hablando de la reflectividad. A mayor haze, menor reflectividad. Entonces queremos siempre tener pantallas para ambientes donde hay luminosidad, pues vamos a querer paneles con alto haze para tener menos reflectividad. Y aquí también un ejemplo básico. Entonces, cuando estamos hablando, por ejemplo, de ambientes con baja luminosidad, si queremos calcular, o a ojo de águila, por decirlo así, o sea, también hay medidores y todo, pero si lo queremos hacer de una manera un poco más práctica, cuando estamos hablando para determinar que si vamos a necesitar un proyector de capacidad alta, media, baja, media o alta, entonces si vamos con algo de luminosidad baja, entonces vamos a tener que calcular que por cada 5 pies cuadrados vamos a necesitar 100 lumens por perdón, no por pie cuadrado, por metro cuadrado. Si nos vamos a un ambiente que es un poco ya con algo de luz ambiental, entonces ahí vamos a calcular 200 lumens por cada metro cuadrado. Y si definitivamente hay mucha luz ambiental, entonces vamos a calcular 400 lumens por cada metro cuadrado del ambiente donde estemos. Y aquí entonces, ¿por qué decimos que es importante las condiciones de ambiente? Porque pues no es lo mismo que vamos a utilizar en lugares donde hay baja luminosidad. O sea, aquí podemos ver que aquí están utilizando, por ejemplo, en la imagen de arriba, están viendo que están
utilizando tanto pantallas como proyección, entonces, pero no se necesita algo de gran luminosidad porque es un ambiente oscuro. O igual en el restaurante, que aquí ya de pronto vemos una instalación media, entonces ahí vamos a tener que ir con algo de mayor luminosidad. Generalmente en la parte del LCD, para interiores vamos a trabajar con nits de 300, 500 o 700 candelas. La luz de ambiente va a ser crítica también si estamos trabajando en pasillos o en recepciones, pero ya, por ejemplo, si vamos a una parte ya a espacios públicos, digamos aeropuertos, entonces ahí vamos a tener que trabajar con mayor luminosidad, entonces ya no podemos trabajar con algo de 300, sino que nos tenemos que ir con algo de 700 nits o 700 candelas. Y lo que les decía al principio de la presentación, si vamos a colocar algo en exteriores, pues obviamente aquí ya no podemos trabajar con algo de 300, 500 o 700 nits, sino que tenemos que irnos con algo ya sea que sean mayor a los 2000 nits o a los 2000, sí, 2000 nits o 2000 candelas de brillo. Siempre lo que les decía, los filtros de high haze. El high haze, a mayor haze, menor reflectividad. Entonces siempre tenemos que asegurarnos que los equipos o que las pantallas con las que vayamos a comprar tengan un nivel porcentaje de haze para evitar esa reflectividad o que la pantalla, que la imagen se vea algo opaca. Entonces lo que decíamos, en términos de proyección y LCD, pues sí, vamos a tener ahí limitantes con respecto a los brillos. Generalmente eso no lo vamos a ver con los paneles LED cuando son equipos adecuados para exteriores. Generalmente vamos a tener unos brillos altísimos donde no vamos a tener ningún tipo de reflectividad y no vamos a necesitar ningún tipo de polarizador para obtener un alto nivel de contraste. Otro aspecto, ya aquí ya dándole un poco ya finalidad aquí a nuestra presentación, otro aspecto bien importante que tenemos que tener en cuenta y es el tema de las instalaciones. Muchas veces con el afán de poder cotizar a nuestro cliente, a veces no hacemos lo que se le dice un site survey o no vamos y miramos con detalle qué es lo que vamos a requerir dentro de esa instalación o que tenemos que adecuar para poder tener la solución correcta. Porque muchas veces nos pasa que una vez ya tenemos todos los equipos ahí y queremos empezar a hacer la instalación, se nos olvidan cosas básicas como que, oye, ¿sabes qué? El tomacorriente no me está quedando, o sea, la pantalla tiene que quedar en la mitad de la pared o a mitad entre la pared y el techo, pero resulta que el tomacorriente está en la parte de abajo. Entonces vamos a tener un salón lindo y vamos a ver que tienes que tener un cable conectándose, viéndose para poder conectar la pantalla. Entonces, cosas simples como eso, o sea, que a veces creemos que son cosas insignificantes, pero se vuelven críticas. O sabes qué, o nos dimos cuenta que no tienen los puertos o no tienen los puertos para red. Entonces, ¿cómo vamos a administrar las pantallas? O vamos a tener que entonces sacar cableado por todo el lugar y se va a afear la solución. Entonces, no se va a ver, no se va a ver, son soluciones que pues no van a quedar profesionalmente hechas. Y cuáles son todos esos obstáculos que podamos tener dentro de la infraestructura. O sea, vamos a tener que tumbar, vamos a tener que abrir, vamos a tener que, o colocar una pared, o tenemos que reforzar paredes porque vamos a colocar un video wall o vamos a colgar el proyector y el cliente no quiere que se vea el proyector, pues resulta que el techo es de cemento o de concreto y no lo vamos a poder entonces esconder. ¿Cómo vamos a adecuar? Entonces, muchas veces, para dejar esos sinsabores de nuestros clientes, pues nos tenemos que asegurar de que hagamos un site survey para poderlo incluir dentro del presupuesto, porque muchas veces el cliente va a decir, ¿sabes qué? O sea, yo te entregué el proyecto, pero nunca me dijiste que teníamos que adecuar el salón y ahora resulta que me dices que lo tengo que adecuar y entonces, ¿quién tiene que asumir esos costos? Entonces es importante que tengamos dentro del tema de nuestros presupuestos, incluir siempre el tema de las instalaciones. Y otro tema también crítico, y es el tema de mantenimiento y servicio. ¿Lo estamos incluyendo dentro de nuestras propuestas o solamente estamos vendiendo la caja? O sea, tenemos que
realmente si somos integradores, si somos, si somos empresas a las que pues, nuestros clientes nos están viniendo donde nosotros para, para asesoría, entonces pues queremos darle el mejor servicio, el mejor mantenimiento para que sus equipos y su inversión pues se vea, que tenga el mejor rendimiento también. Entonces tenemos que calcular en temas, por ejemplo, si estamos hablando de proyección de lámpara, proyección de lámpara, sí, o sea, el costo de esa lámpara, los cambios, o sea, el tener que mandar a un técnico, cada cuánto tenemos que cambiar los filtros, tenemos que tener en cuenta si vamos a tener que, tienen que haber andamios o elevadores para poder llegar a estos equipos que son de difícil alcance, tenemos que calibrar las pantallas, si hay un problema con el producto, con el equipo, entonces, ¿quién va a venir a darle la reparación? O sea, va a venir, tenemos un contrato de reparación a las cuantas horas lo vamos a ir a ver, va a ser un contrato de, no sé, de 4 horas, o sea, después de reportado el caso, tenemos 4 horas para ir, 6 horas, tenemos 24 horas un día, pero tenemos que definir todo ese tipo de cosas para que realmente no quede sin sabor en caso tal de que se presenten defectos, se presenten fallas o se presenten problemas con todas estas instalaciones. Y otros aspectos pues, que tenemos que considerar, pues obviamente la conectividad de los productos, la interactividad que vamos a tener con nuestras pantallas. Hoy en día estamos viendo que, especialmente con las pantallas, estamos viendo que ya los clientes, por ejemplo, para las salas de conferencia, estamos pidiendo, los clientes ya quieren que las pantallas sean colaborativas, entonces vamos a poder hacer interactividad con nuestros productos, vamos a poderlos ir creciendo a medida que la tecnología también vaya creciendo, o solamente es una inversión de una vez y el día que queramos hacer algún tipo de actualización o upgrade a nuestra inversión, pues vamos a tener que sacar todo lo que tenemos y poner algo nuevo, o podemos trabajar con los productos existentes o con los productos que se están comprando en ese momento. Entonces, básicamente, ya para ir terminando y ya dar espacio a preguntas que tengan, en resumen, sabemos que, bueno, son muchos los aspectos que tenemos que considerar, pero que son claves para que nuestros proyectos realmente sean exitosos y pues los clientes, esos clientes pues puedan venir o sigan viniendo con nosotros o que nos puedan referir para otros proyectos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cliente puede querer algo, pero no necesariamente entienden lo que quieren o por qué lo necesitan. Tenemos que asegurarnos de que conozcamos ese presupuesto de antemano para no llevarnos sorpresas, ni por el lado de ellos ni por el lado nuestro. Saber que existen 3 tecnologías comercialmente: pantallas, proyectores y módulos LED. Las diferentes soluciones que podamos tener tanto para interior como para exteriores, que la distancia de visualización es muy importante, es crítica, y que tenemos que tener en cuenta también todo el tema de la luz ambiental y todas las consideraciones de instalaciones, y asegurarnos que tengamos toda la parte de servicio y mantenimiento claro y bajo contrato para no tener ningún tipo de problemas. Y con eso, bueno, doy fin a mi presentación y ya abrimos aquí el micrófono o el panel aquí para preguntas. Gracias, Horacio, excelente presentación. A toda la gente, pues como han visto, es un webinar muy enfocado en tecnología. Obviamente, pues se impulsa la marca, es la empresa donde trabaja Horacio, que es NEC, es una marca muy reconocida en todo el mundo, con muchísimo respaldo, marca japonesa, pero ha sido, gracias Horacio, porque ha sido tal vez uno de los pues webinars más interesantes este año, muy enfocado prácticamente en tecnología y todas estas comparaciones que se pueden hacer entre los varios tipos de proyección que hay para los usos. Pero ahora podemos aprovechar a Horacio con preguntas. Yo tengo aquí ya algunas. La gente que pregunta siempre, si les mandamos un correo electrónico de agradecimiento
y ahí hay un enlace en el cual, pues por medio del cual pueden ver la presentación completa en YouTube y después la pueden compartir a todos sus colegas, esta que también la posteen en redes sociales y se la manden a todo el mundo que puedan para que lo puedan aprovechar todo este conocimiento compartido. El señor Víctor Romero una pregunta un poquito larga. El señor dice, en tu experiencia, ¿cómo podemos influir en la cultura del cliente? Es decir, nuestro mayor enemigo es la falta de conocimiento por parte del cliente de sus necesidades y soluciones. Por este motivo, el presupuesto es el que manda y muchas veces sin ser la mejor solución. ¿Qué nos recomiendas? Pregunta el señor Víctor Romero o Horacio. Mira, muy buena pregunta y creo que sí, siempre tenemos que ser claros con el cliente y presentarle, obviamente, si el presupuesto definitivamente es la parte más importante o la parte de precio la más importante, yo como integrador, pues lo que haría es presentarle ambas alternativas, presentarle la que se pueda adecuar a su presupuesto y decirle, mire, de acuerdo a los presupuestos que ustedes están trabajando, esta sería una solución. No es mi recomendación porque vamos a tener posibles fallas o no vamos a tener el producto más adecuado para la aplicación que se está necesitando. Yo recomendaría esta aplicación que sí va a cumplir con los requerimientos de acuerdo a lo que yo estoy observando, tanto en términos de visualización o de brillo, si es interior, exteriores, pero sí dejarle en claro al cliente desde un principio que de pronto por irse solamente con la parte de precios, pues no vamos a realmente a cumplir con todas las expectativas para que a futuro o que a los meses o a las semanas, pues que el cliente no pueda regresar y decir, no, es que sabes, lo que me vendiste no era lo adecuado, no era lo correcto. Entonces, es simplemente dejarle saber de antemano para que el cliente pueda tomar una decisión y muchas veces el cliente lo dejas pensando y dice, ¿sabes qué? Prefiero o de pronto esperar un poco más o sabes que vamos a hacer un esfuerzo adicional para realmente poder adquirir la tecnología más adecuada o la apropiada para la aplicación que estamos necesitando. Gracias, Horacio. Bueno, el señor Paulo Rodríguez, bueno, la presentación sí la vamos a compartir. Héctor Armando Pavón pregunta, ¿qué se puede mencionar acerca de la tecnología OLED? No sé si está relacionado con el tema, es una tecnología de otra marca, no sé si sea relevante la pregunta al tema que estamos hablando acá. Lo estamos viendo, no, lo que pasa es que este tipo de tecnología hoy en día la estamos viendo, pero eso lo vemos mucho más en la parte de consumo, en la parte de retail. Todavía no, esto es algo que todavía no ha tomado relevancia en la parte de instalaciones o proyectos corporativos profesionales. Entonces, algo más que lo estamos viendo más en la parte de retail. Entonces, nosotros como empresa, pues nos dedicamos o nos enfocamos 100% a un nicho muy corporativo. Ok, perfecto, listo. El mismo señor pregunta que qué le puede ofrecer Next sobre las tecnologías que has mencionado en el webinar. Ofrecer en términos de... Productos sobre las tecnologías que has mencionado aquí en Sí, el claro, webinar. pues tenemos, o sea, nosotros, esa es una de las ventajas que nosotros como marca, nosotros somos, el mismo nombre lo dice, somos la división de visualización de NEC, por eso nos llamamos NEC Display Solutions, entonces tenemos pantallas profesionales, todo eso sí, producto enfocado a 100% al segmento corporativo, empresarial o industrial. Tenemos tanto pantallas, tenemos tanto la tecnología de DirectView LED y tenemos proyección, o sea, en proyección arrancamos desde los 3700 y subimos hasta los 35.000 lumens y en la parte de DirectView LED tenemos productos tanto para interior como para exteriores y en los diferentes pixel pitch de acuerdo al requerimiento. Y en la parte de pantallas, pues sí, o sea, tenemos pantallas para todas las verticales, video walls de marco delgado, marco ultra delgado, en 49, en 46, 55 pulgadas, tenemos pantallas colaborativas, tenemos producto para de diferentes tamaños, de diferentes needs.
de diferentes, que sean de mayor resolución, pantallas 4K Ultra High Definition, tenemos pantallas hasta 98 pulgadas, productos touch. Bueno, tenemos una gama bastante importante y eso nos diferencia de la competencia, porque en la parte de pantallas sabemos quiénes son los fuertes y ellos pues se dedican a la parte de pantallas solamente. En la parte de proyectores también hay unas empresas importantes, pero solo se dedican a proyectores. Y hay empresas que se dedican a la parte de Direct View LED, pero solo se dedican a eso. Nosotros como marca tenemos las tres tecnologías. Gracias, Horacio. El señor Julio Mendoza pregunta que qué proyectores aconsejas para videomapping. Para videomapping, claro, tenemos allí, bueno, dependiendo de la ubicación, tenemos una serie de proyectores que son idóneos para ese tipo de ambiente o para ese tipo de aplicación. O sea, estamos hablando de que pueden ser pueden comenzar alrededor de los 8.000 lumens, 8, 10, 12.000 lumens, o sea, se utilizan, nosotros tenemos muchos proyectos donde muchos de nuestros productos se han utilizado para ese tipo de soluciones. Lo único que sí nosotros no manejamos para la parte de video mapping es el software. Nosotros trabajamos la parte del hardware, que son el proyector como tal, pero hay empresas de mapping o de software de mapping que se complementan sin ningún problema con nuestros equipos. Gracias, Horacio. Jesús Ramírez pregunta que para hacer las pantallas interactivas, si tú sabrías dónde se puede acceder a los accesorios, softwares y sensores. No sé si se pueda una pantalla que no es interactiva volverla interactiva. Esa es la pregunta tal cual la leo. Mira, nosotros tenemos nuestras pantallas, nosotros tenemos, son dos series de pantallas que tenemos, que son la serie C y la serie B, que son pues pantallas normales. Sin embargo, tenemos unos overlays o unas membranas que se le anteponen a las pantallas para volverlas touch. Y volverlas interactivas, pero generalmente sí se requeriría, si tienen, en el caso de que tienen pantallas regulares y las necesitan volverlas touch o interactivas, sí se requeriría un overlay y una membrana para poderlas volverlas interactivas, pero en ese caso sí es mejor, en ese caso, bueno, solamente puedo hablar por NEC, es que nuestras pantallas, solamente dos de nuestras series se pueden, bueno, no todas las podemos realmente configurar para volverlas touch, pero nosotros ya tenemos dos series que están ya listas para despachar con estas membranas para que son touch. Gracias, Horacio. Víctor Manuel Choque pregunta, en el caso de los proyectores LED se degrada el color según indicaron en la presentación. ¿Sucede lo mismo con la tecnología híbrida? Y la segunda pregunta sería, ¿es el híbrido el que prima, el láser o el LED? Perdón, ¿me repites otra vez la pregunta? La primera, vamos por la primera. La primera es que en los proyectores LED se degrada el color según indicaron en la presentación. ¿Sucede lo mismo con la tecnología híbrida? Es correcto. Tanto LED como híbrido se degrada, pero no es el color, lo que se degrada es el brillo. Es el brillo o la luminosidad, es lo que hay esa degradación importante que podamos tener, tanto LED como híbrido. Y la otra pregunta del señor Víctor Miguel es, ¿cuál primaría? ¿El híbrido, el láser o el LED? No, definitivamente en términos de calidad, láser. Láser porque el láser no tiene esa degradación. Tanto en el LED tanto en el LED como el híbrido sí vas a tener degradación importante. Entonces, para términos para efectos de calidad, el láser siempre queremos ir con láser si queremos un producto de calidad. Por eso siempre vamos a tener que, cuando nos dicen, mira, manejamos tecnología LED o manejamos tecnología híbrida,
tenemos que tener mucho cuidado porque cuando lo comparamos versus el láser en términos de precios, siempre el láser va a ser mucho más caro, pero también va a ser la mejor calidad. Gracias, Horacio. Arturo Ernesto Moncayo pregunta que si NEC tiene alguna tabla de cálculos con la cual, en base a los parámetros de luminosidad promedio, distancia, visualización, aplicación interna o externa, se pueda ver cuál producto se puede aplicar mejor para una Sí, solución mira, dada. en nuestra página web hay una parte donde que nos ayuda a escoger qué tecnología es la que más se adecua de acuerdo a esa necesidad. Entonces le vamos dando unos parámetros y él te va diciendo, no, ¿sabes qué? Te doy mejor un proyector o mejor, ¿sabes qué? Se recomienda mejor una pantalla. Entonces sí hay un link donde podemos hacer ese tipo de colocar ese tipo de parámetros para ayudar a escoger mejor la tecnología que debemos escoger. Ok, bueno, hay gente que pregunta por el tema de distribuidores en Colombia, pero ya me imagino que tú puedes, Horacio, pasarles o si quieres mencionarlo acá también, los distribuidores en Colombia. Mira, en Colombia, bueno, muchos de los distribuidores, en Colombia está localmente está Almo, está Videocorp, está NEC de Colombia. Sin embargo, muchos de los distribuidores en Miami tienen representación en Colombia. Entonces, a través de ellos también pueden trabajar, o sea, pueden coordinar toda la parte de distribución o de compra. Ya la parte, sí, yo no veo la parte de ventas como tal, pero si tienen alguna pregunta me pueden escribir, yo lo puedo canalizar con la persona adecuada para que puedan pues canalizar correctamente la solicitud. Gracias, Horacio. Paulo Rodríguez pregunta, en cuanto al pixelado, ¿qué tanto difieren uno de otro para pantallas LED publicitarias y qué tipo de LED recomiendan para ubicación interior? Sí, mira, sí, hay un tema en términos de pixel pitch, siempre hay una diferencia importante dependiendo la distancia. Podemos ver que si son grandes distancias, o sea, si necesitas que se vea, no sé, a una cuadra, 2 cuadras, pues vamos a tener que trabajar con resoluciones o pixel pitch no sé, de 18 o de 16 o de 15, pero sí se necesitan pixel pitch mayores para mayores distancias. Y para interiores, pues obviamente también, o sea, es que siempre con el tema de LED siempre es dependiendo de la distancia donde queremos que se pueda ver, pero ya en interiores estamos hablando de entre 1.5, 1.9, 2.5, 3.5, 4 pixel pitch para soluciones de interiores. Ya ese tipo de pixel pitch para exteriores pues realmente no es el adecuado. Ok, gracias, Horacio. Juan Pablo Martínez pregunta en cuanto a 3D, ¿tienen alguna recomendación de producto para señalización en centros comerciales? Y una segunda pregunta, bueno, primero es a Horacio. Ok, que si tenemos producto 3D para para señalización en centros comerciales. sí, mira, tenemos el producto como tal, o sea, el proyector como tal lo puede hacer. Lo que pasa es que si vas a necesitar la aplicación como tal, el software para poderlo replicar en 3D, pero el producto como tal lo podemos, sí tenemos producto para poder, para poder generar aplicaciones en 3D, en proyección. La otra pregunta del señor Juan Pablo Martínez es si tienes LED giratorios publicitarios eh, disponibles la marca. No, giratorios no tenemos. Eh, Son generalmente para aplicaciones en pared. Ok, perfecto. El señor Arturo Ernesto Moncayo pregunta que las Pero pantallas sabes que ahora colaborativas. me queda un poco la duda porque sabes que, o sea, la estructura como tal, bueno, sí, se tendría que armar la estructura como tal, o sea, el panel como tal se puede utilizar para, para temas giratorios,
Pero sí, no, mejor, no, dejémoslo así en la parte de superficies planas. Ok, perfecto. El señor Ernesto Moncayo pregunta, ¿las pantallas colaborativas qué plus tienen? Mira, bueno, colaborativas es que definitivamente pues puedes interactuar con la audiencia. Primero pues puedes proyectar o puedes mostrar lo que tienes ya sea en tu tablet, o en tu notebook o en tu teléfono y que puedas interactuar sobre la misma pantalla. Entonces estás trabajando sobre una imagen, puedes escribir sobre la misma pantalla, pero sobre la imagen que se está reflejando o la imagen que se está mostrando y la puedas compartir con otros usuarios y que se pueda grabar toda esa información para no tenerla y que en algún momento pues que se necesite repasar algo que se vio en un día determinado pues puedan volver otra vez a acceder a ella. Y que se pueda tener también interactividad con otras pantallas colaborativas que estén ubicadas en otra parte para poder entonces tener esa interacción no solamente local sino con otros sitios. Es Horacio, el señor Luis Miguel Cusihuaman. Es más es como un testimonio que una pregunta. Él dice, he recogido comentarios de productoras de eventos corporativos donde en gran parte menciona que prefiere más la proyección, dado que el DV LED cansa a la gente, ya que normalmente tiene que soportar 8 horas o más de conferencias frente a una gran pantalla DV LED. No sé si tienes algún comentario sobre esto. Sí, es cierto. O sea, ¿cómo se dice? El cansancio del ojo puede ser más afectado cuando estamos trabajando con DirectV LED que cuando estamos trabajando con la fatiga. Esta es la palabra, eye fatigation. O sea, el ojo se puede fatigar más cuando estamos en mucho más contacto, un contacto mucho más prolongado con DirectV LED que con proyección. Gracias. Víctor Miguel Choque pregunta, de la tecnología híbrida, ¿cuál se degrada? ¿LED o láser o las dos? No, la láser, bueno, ambas tienen degradación. Ambas tienen degradación. Lo que pasa es que la tecnología LED o la LED híbrida tiene una degradación mucho más pronunciada. Estamos hablando que tiene una degradación de alrededor de un 50 o 60% durante los primeros 18 meses de uso, mientras que el láser se mantiene constante y si hay una degradación, pero es una degradación mínima. Estamos hablando de una degradación de un 10 o un 15% en la vida útil del equipo. Ok. Una pregunta importante desde el punto de vista medioambiental del señor Jorge Isa, que tal vez NEC también esté trabajando en esa parte sobre la limitación del uso de lámparas de mercurio. Horacio, CINEC ya está trabajando en esa parte, me imagino que pues Sí, ya sí, no, teniendo productos láser lo están haciendo, ¿no? sí, no, definitivamente las lámparas tienen un componente de mercurio, sin embargo, nosotros estamos cobijados y cumplimos con todas las regulaciones de la Convención de Minamata, donde exigen unos niveles mínimos o sea, hay unos niveles máximos que son permitidos de mercurio en las lámparas y nuestros proyectores de lámpara cumplen con esa regulación. Entonces, eh, el tema del mercurio en la lámpara era crítico y especialmente cuando salió la tecnología de lámpara en los proyectores, porque sí, los niveles de mercurio eran muy altos y ya prácticamente los niveles con los que nosotros trabajamos en lámparas son mínimos, o sea, son realmente muy bajos y la vida útil de la lámpara también se ha prolongado muchísimo. Entonces ya no tienes que estar cambiando constantemente, sino que de pronto puedes cambiarla una o dos veces, pero ya no tienes que cambiarla como era anteriormente, que había que cambiarlo, pues no sé, cada 1000 horas, cada 500 horas, sino que hoy día vemos en algunos de los modelos, podemos ver que tenemos que la lámpara te puede durar hasta 10 y si lo pones en modo eco, te puede durar hasta 15.000 horas. Entonces, sí, por ese lado no nos preocupa a nosotros porque los niveles, nosotros estamos
bajo las regulaciones de Minamata y cumplimos con esas regulaciones. Sin embargo, la tendencia en el mercado es que el láser va tomando más relevancia y eventualmente va a reemplazar a toda la tecnología de lámpara. Gracias, Horacio. Una última pregunta del señor Arturo Ernesto Moncayo. ¿Tienes un Chromecast en las pantallas y memorias y en las touch? Que si tengo un Chromecast, ¿en qué, perdón? En las pantallas y memorias y en las pantallas touch. Sí, bueno, trabajamos, o sea, nuestra tecnología es compatible con Chromecast. Sin embargo, para poderlo hacer compatible, para poder tener esa interactividad, sí tenemos un producto que se llama Multipresenter para poder generar esa interactividad. Gracias, Horacio. Ya terminamos con las preguntas. Muy interesantes todas las preguntas. Gracias a todos nuevamente por haberse conectado. Les vamos a mandar un correo agradeciéndoles con un enlace para que vean todo el webinar, incluyendo las preguntas también en YouTube, y lo compartan en redes sociales, se lo manden a sus amigos. Horacio, te dejo ahí para que te despidas. Creo que ya es el último webinar de este año. Si tenemos otro, pues obviamente les avisaremos. Hemos tenido muchos webinars este año de diferentes tecnologías de varias empresas, ha sido todo muy interesante. El otro año esperamos tener también un año muy activo, tal vez mejor. Gracias a todos por conectarse. Buen final de noviembre y pues buen comienzo de diciembre a todos en América Latina. Horacio, gracias, te dejo ahí para que despidas al público. Claro que sí, bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron del webinar. Estamos aquí a las órdenes, cualquier cosa que necesiten, si la necesitan canalizar a través de Víctor, me hacen llegar sus preguntas con mucho gusto. Si necesitan o si tienen algún proyecto, pueden también pues dejarnos saber y yo lo canalizo con el respectivo vendedor o el gerente de territorio para que podamos atender su requerimiento. Y pues nuevamente muchas gracias y a todos les deseo, como ya, bueno, este es de los últimos o el último ya webinar, pues les deseo a todos felices fiestas y un próspero, bueno, 2020. Vale, perfecto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Seguimos en contacto. Bye, bye. Chao. Adiós.